Queridos hermanos y amigos, ya estamos en jueves, a punto de cerrar nuestra semana y estudio de esta semana, que ha sido maravilloso el estudio de hoy, de esta linda semana que nos ha permitido estar aquí. Y bueno, hoy estaremos viéndole nuestra lección del jueves 20, se llama ¿Quién es mi prójimo? Es una pregunta encerradas con signos de interrogación. ¿Quién es mi prójimo? Y para esta semana me acompaña el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor, gracias. A usted, pastor. Dios le bendiga ricamente y Igualmente. abundantemente, y Dios bendiga el ministerio al cual Dios le ha llamado. Igualmente, Y pastor. que el Señor le permita que usted sea luz donde quiera que usted vaya. Amén. Amén. Eso pide el Señor. Amén. Que seamos la luz del mundo. Amén. Queridos hermanos, vamos de rodillas, por favor, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Amén. Bendito Padre Celestial, alabado y glorificado y bendecido sea su nombre, mi Dios. Amén. A usted sea la honra, la gloria, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito Dios, gracias por darnos el privilegio y la oportunidad de continuar con el estudio de esta semana, bendito Dios. Te pedimos y te rogamos, Señor, sé con nosotros, Señor. Permite que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía y nuestro ayudador. Que nosotros solamente seamos el medio y el instrumento que tú uses, Padre, pero que sea usted, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada uno de nuestros televidentes. Que nosotros solamente seamos ese medio, bendito Dios. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, aquí tenemos una pregunta muy interesante. ¿Quién es mi prójimo? La palabra prójimo, ¿de dónde deriva? Bueno, vamos a buscar en la palabra del Señor, de dónde nuestro Señor Jesucristo nos habla. Y vamos a ir a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Este es el centro de la lección del día de hoy. Lucas 10, del 25 en adelante. Lucas 10, 25 en adelante. Y vamos a tratar de transportarnos a la historia que el Señor Jesucristo está relatando allí. De hecho, esto que voy a leer es una historia real que sucedió. No es una parábola basada en hechos imaginarios. Fue algo que había acontecido en el tiempo del Señor Jesús. Era una historia muy bien conocida, algo que había pasado en aquel tiempo. El Señor Jesús lo relató como ilustración. Versículo 25. Un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarlo, una vez más, para probar a Cristo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Qué pregunta interesante, ¿no? ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aquí está la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón
y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. El mesonero era el que atendía el lugar donde estaba esta persona siendo cuidada, y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo lo pagaré a ti cuando regrese. La pregunta que hace el Señor Jesús ahora es: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta interesante historia nos deja una enseñanza. La pregunta es: aquella persona que cayó víctima de los ladrones, ¿quién fue quien se detuvo a ayudarlo? Y lo curioso es que menciona a un sacerdote que se supone que es el expositor de la santa palabra de Dios, y no hizo nada. ¿Practicó la justicia? No. Tampoco. Y lo decía el Antiguo Testamento, lo leímos durante estos 2 días que han ido pasando, 3 días. Hemos estado viendo cómo en el Antiguo Testamento vez tras vez el Señor llama a hacer justicia a aquel que ha sido agraviado, afligido o atacado, como sucedió en este caso. Sin embargo, el sacerdote no hizo nada. Y es lamentable porque era aquel que estaba más cercano a la palabra de Dios y a su voluntad. Pero aún más, también después del sacerdote también pasó un escriba. ¿Y qué es un escriba? Un escriba, bueno, en tiempos modernos tenemos la Biblia en formato impreso con imprentas, pero en tiempos antiguos eso no existía. En aquel tiempo no existían todavía esas máquinas y las copias de la Biblia se hacían a mano. Y para ello estaban personas especializadas en copiar a mano las escrituras. Esos eran llamados los escribas porque ellos escribían o transcribían la palabra de Dios. Eran personas que conocían punto por punto, letra por letra, cada uno de los detalles de lo que Dios había dicho que debía hacerse. Y sin embargo, aquel que conocía, que había transcrito a la palabra del Señor, pasó de largo también. A mí eso me preocupa, la verdad. ¿Será que nosotros como pastores, como ancianos, como diáconos, líderes de las iglesias, somos iguales que ellos? ¿Somos indiferentes con el dolor ajeno? ¿Y pasamos de largo? Bueno, cada uno tendremos que responder esa pregunta. Dios no lo permite que sea así. Pero el Señor Jesucristo llamó la atención a esto. Y aquel que era samaritano, que no era parte del pueblo de Dios, que era considerado un pagano, porque tenían algunas cosas de paganos, obviamente, no era la religión pura, original, pero sin embargo, este hombre, que era semipagano, tenía alguna creencia en Dios, a su estilo, llegó a ser un cumplidor de la ley aún más elocuente que los mismos representantes del pueblo de Dios de la época. Y el Señor Jesucristo nos enseña con esto que debemos hacer también nosotros lo mismo. Así que, mis hermanos, no es un asunto de si yo soy adventista del 7º día o si no lo soy. Es un asunto de ver si yo estoy usando de la misericordia que Dios me ha dado a mí y la estoy compartiendo también a otros. ¿Qué sería de nosotros si Dios, cuando nos vio golpeados y afligidos por el pecado, nos hubiera dejado allí tirados y nos hubiera lanzado un rayo en justicia para acabar con nosotros? ¿Qué sería de nosotros? Y muchas veces nos ufanamos y pensamos que estamos en las iglesias, somos pastores, somos ancianos, somos dirigentes y ya, lo tenemos todo. Cuando en realidad somos desventurados, pobres, miserables y desnudos, como dice el mensaje de la iglesia de la Odisea. Bueno, esto es para pensar. Ahora bien, en conclusión, ¿quién es el prójimo? El prójimo es todo aquel que necesita mi ayuda. Ese es el prójimo. Todo aquel que esté a nuestro alcance y que necesite que sea defendido, ese es mi prójimo. Si hay que hacer justicia con alguien, si yo soy director de un
tengo un negocio y vemos que algún trabajador está siendo afligido por otro y no hacemos nada. Estamos siendo injustos. Y Dios nos llama a respetar y proteger a nuestro prójimo. Y esa palabra prójimo es la que aparece en los 2 grandes mandamientos, en uno de los 2 grandes mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amarás a todo aquel que necesite tu ayuda y se la darás. Y hay mucho más en el espíritu de profecía que estudiar. Sí, pastor, la pregunta era, ¿quién es tu prójimo? Ujú. Yo creo que nuestro prójimo no tiene que ver con razas sociales, ¿verdad? No. Ni color de piel, Ujú. ni religión. Nuestro prójimo es todo aquel que necesita Nuestra ayuda. nuestra ayuda. Ujú. Debemos extenderle nuestra mano, nuestra ayuda a quien lo necesite. No mirando por nuestros propios intereses, no mirando por Así los es. intereses de la persona. Correcto. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos. Ujú. Nos dice la Biblia, Dios ama al dador alegre. Ujú. Sí, es bueno ser altruistas y no egoístas. Es lo contrario. Interesante, pastor. La palabra de Dios es tan hermosa, la palabra de Dios está llena de consejos, en abundancia. En abundancia, cómo nos instruye la palabra de Dios, cómo Dios nos instruye a través de su bendita y santa palabra. No hay mejor consejo que podamos encontrar en otro lado que en la palabra de Dios. Así es. Ahí tenemos el consejo. Y a veces nosotros cometemos el gran error de buscar consejo donde no lo hay. Ujú. Nos dan un consejo equivocado. O a callar la voz del Espíritu de Dios. Eso. Pero miren lo que dice la sierva de Dios. Ajá. Dice, muchos son los que han desmayado y están desanimados en la gran lucha de la vida. Cuando una palabra de bondadoso estímulo lo hubiera fortalecido para vencer. Nunca debemos pasar junto a un alma que sufre sin tratar de impedirle, Inferirle, quizá. no de impartirle, Impartir. de impartirle el consuelo con el cual somos nosotros consolados por Dios. Ni una alma. Luego sigue diciendo, todo esto no es sino el cumplimiento del principio de la ley. El principio ilustrado en la historia del buen samaritano y manifestado en la vida de Jesús. Su carácter revela el verdadero significado de la ley y muestra que es amar al próximo como a nosotros mismos. Y cuando los hijos de Dios manifiestan misericordia, bondad y amor hacia todos, los hombres también atestiguan el carácter de los estatutos del cielo. Dan testimonio de que la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Salmo 19:7. Y cualquiera que deja de manifestar este amor viola la ley que profesa reverencia. Ujú. Wow, o sea que al tratar de no hacer esto, estamos violando la ley de Dios. Así es. Ese es el punto. Y estamos siendo egoístas Ujú. con nuestro prójimo y con nosotros mismos, porque al negarnos a ayudar al prójimo, estamos cerrando la puerta del cielo para nosotros y para el prójimo y la puerta de bendiciones. Aunque seamos adventistas del séptimo día. Aunque guardemos el sábado. Como los fariseos y el escriba. No es suficiente. No es suficiente. Ujú. Híjole. Luego sigue diciendo, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Es mentira. El que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amados, si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros y su amor es perfecto en nosotros. Juan capítulo 4, versículo 20. Ujú. Y esto lo encontramos en el Deseo de todas las gentes, página 466. Pastor, una pregunta. Cuando dice ahí el que aborrece a su hermano en su corazón, ¿cómo comprender eso más exactamente? O sea,
¿es posible que alguien en una iglesia aborrezca a sus hermanos? ¿Eso pasa? Lamentablemente sí, pastor. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer una persona que está en esa situación para solucionarlo? Someterse a Cristo, ir a Cristo. Y si le viene un pensamiento pensando mal del hermano, ¿qué debería hacer? Pedir la ayuda, yo creo que del Señor, Ajá, para poder vencer esos malos pensamientos y poder ayudar al prójimo y dejar de odiar al prójimo, porque sabemos que todo esto, cuando viene un pensamiento de odio, de resentimiento, sabemos que no viene de Dios. correcto. Sabemos que viene de Satanás, Ujú. porque Dios es amor y Satanás es todo lo contrario. Dios es justicia y Satanás es injusticia. Sí. Interesante la pregunta que usted Sí, hizo. hay personas que tienen lucha con eso. Y lo que usted ha dicho es, pastor, es pedirle a Dios un milagro en el corazón. Señor, transfórmame. Señor, yo tengo este sentimiento, ayúdame, porque no quiero perderme. Sí, pastor, es verdad que Mm. abunda eso en la iglesia. Abunda. Hermanos que no se pueden ver ni en pintura Ujú. y dicen ser cristianos. Y lamentablemente, pastor, esos hermanos o hermanas usamos los púlpitos. Decimos amar a Dios, pero no podemos ver al hermano ni de lejos. Eso hace entristecer mucho al Señor. Sí, y en lugar de ser bendición, pastor, en la viña del Señor estamos haciendo de maldición y piedra de tropiezo para el pueblo de Dios. Y Dios no escucha la oración de alguien que aborrece a su prójimo. Ujú. Sus oídos del Señor están cerrados. A menos de que le esté pidiendo a Dios que lo transforme. Sí. Sí. Y ponernos en las manos Humildemente. del Señor, porque Ajá. Dios puede hacer milagros. Ujú. Dice la palabra que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Amén. Dios tiene la autoridad y el poder para transformar un corazón, el corazón más duro. Pero tenemos que permitírselo al Señor. Correcto. Dios no va a llegar a torcernos el brazo y Él no fuerza a nadie. Él no forza a nadie. Ujú. Dice, yo creo que Dios es un caballero. Ujú. Así es. Es un caballero. Él no se libre albedrío y no toma la decisión de seguirle o de permitir que seamos transformados. Pero mire lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Amén. Las características más necesarias y que deben atesorar los que respeten los mandamientos de Dios son la paciencia, la perseverancia, la paz y el amor. Cuando falta el amor, ocurre una pérdida irreparable. Las personas se alejarán de la verdad aun cuando se hayan relacionado con la causa de Dios. Nuestros hermanos que ocupan puestos de responsabilidad y que ejercen poderosa influencia deberían recordar las palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Romanos capítulo 15, versículo 13. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 397 y 398. Pero hay más. Dice, por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor de Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. O sea que una persona que tiene ese tipo de sentimientos, que no ama al prójimo como realmente pide Dios, aunque esté en la iglesia y conozca la verdad y la haya aceptado, por lo menos en parte, no está salvo. Según el texto, mire, vamos a leer otra vez. Por muy noble que sea lo profesado por aquel cuyo corazón no está lleno del amor de Dios y a sus semejantes, no es verdadero discípulo de Cristo. O sea que si no es verdadero discípulo de Cristo, ¿de quién es? De Satanás. Pero sigue diciendo, dice,
aunque posea gran fe y tenga poder aún para obrar milagros. Sin amor, su fe será inútil. Eso me recuerda a 1 Corintios 13. Interesante, ¿verdad? Sé que nos falta mucho y el tiempo se ha terminado, queridos hermanos. Pero la pregunta es, para usted que nos está mirando, ¿usted ama a su prójimo como a usted mismo? Porque si usted no ama a su prójimo, no ama a Dios. Y el amor de Dios no está en usted. Y no nos engañemos a nosotros mismos. A Dios no podemos engañarle. Y a Dios no podemos engañarle. Nosotros estamos desnudos delante de Dios y no hay cosa oculta delante de Dios. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Hasta pronto. Amén.